del año 2003, el 35 Ayuntamiento de Compostela, presidido por la señora Alicia Monroy Lizola, presenta el libro Historia de Compostela y rinde homenaje al historiador don Salvador Gutiérrez Contreras. La obra Historia de Compostela fue editada con el aporte económico del H35 Ayuntamiento de Compostela, Nayarit, de los hermanos Miguel y Héctor Flores Ibarra, de la Universidad Autónoma de Nayarit, siendo rector el contador público Javier Castellón Fonseca. Cuando yo me encuentre por tierra lejanas, antes de olvidarte prefiero morir. De bronce que forma mi estado, cada uno llevamos un sello de honor, siendo Nayarita está garantizado, morir por su patria, su hembra y su Dios. Adiós valedores, yo ya me... Se enorgullece el que estén todos ustedes presentes en este homenaje. Un homenaje a una persona que ha entregado su vida a escribir, a investigar, para poder entregar a las generaciones todo el cúmulo de conocimientos que él ha adquirido. El señor gobernador y la presidencia municipal a cargo de la señora Alicia Monroy Lizola organizan este evento en el cual se le rinde homenaje a una persona ilustre. Una persona que durante toda su vida se ha destacado en todo lo que él inicia, pero principalmente como escritor y como historiador. Me refiero a don Salvador Gutiérrez Contreras, quien está aquí en nuestra presencia. Y precisamente para este evento tan importante tenemos entre nosotros a la señora Beatriz Eugenia Munguía Macías, secretaria de la Contraloría General en representación del señor gobernador. La señora Alicia Monroy Lizola, presidenta municipal. Me refiero a la maestra América Hernández Rodríguez, directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Tenemos entre nosotros al señor Pedro López González, historiador, que nos va a hacer el favor de presentar el libro de nuestro querido amigo historiador. Asimismo, al licenciado Manuel Salinas Feliz, historiador, también, que nos va a hacer el favor de presentar Eduardo Martínez Delgado, quien viene en representación del maestro en ciencias Francisco Javier Castellón Fonseca, rector de la Universidad. Asimismo se encuentra entre nosotros el antropólogo Raúl Méndez Lugo, director del Instituto Nacional de Antropología Histórica. Vamos a pedir la intervención de nuestra señora presidenta, la señora Alicia Monroy Lizola, para dar un mensaje a todos ustedes. Señoras, señores, jóvenes aquí presentes, sean ustedes muy bienvenidos a esta su casa, donde siempre los hemos recibido con los brazos abiertos y donde los consideramos como nuestros amigos, y su presencia nos motiva a continuar trabajando para nuestro pueblo
y saber escuchar la problemática, las carencias y buscar soluciones que nos beneficien. Huellas de una memoria. Título del homenaje que se le brinda a un destacado compostelense, como lo es don Salvador Gutiérrez Contreras. Quien ha dedicado la mayor parte de su vida a investigar la historia de nuestra iglesia, nuestro municipio, nuestro estado y la vida y obra de algunos personajes que han dejado huella imborrable en nuestras mentes. Y nos sentimos contentos por estar este día con el amigo, con el escritor, con el historiador y con la persona que dedica su tiempo para dejar constancia de nuestro pasado y que sirva para que nuestras generaciones conozcan de dónde somos y quiénes han intervenido en nuestra historia. A usted, don Salvador, mi reconocimiento y mi admiración por esa tenacidad en conseguir sus objetivos y por esta obra que hoy se presenta, según sus comentarios, es la cumbre de su trabajo, es la coronación de sus inquietudes y es la obra magna de su vida. Me enorgullezco de ser compostelense, porque siempre lo he manifestado, que mi municipio ha dado hombres ilustres y mujeres hermosas. Muchas gracias, don Chava, por entregarnos Gracias, don Chava, por entregarnos estas riquezas de nuestra historia que servirán para acrecentar nuestro acervo histórico, cultural, y que las instituciones educativas contarán con un ejemplar del libro La Historia de Compostela que les servirá de consulta y enseñanza. Gracias a todos ustedes por estar este día acompañándonos y esperamos que aquí no pare, que don Chava nos siga apoyando como él lo sabe hacer y como de cariño le decimos: don Chava, felicidades, enhorabuena y muchas gracias. La historia es testigo de las edades, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad. Vamos a pedirle a la maestra América Hernández Rodríguez nos haga el favor de dirigir a todos ustedes un mensaje. Don Salvador Gutiérrez Contreras, quiero decirle que el señor gobernador de manera muy especial nos insistió muchísimo para que le hiciéramos este homenaje tan merecido. Pero don Salvador Gutiérrez Contreras, un hombre dedicado a la cultura y a la política, merece todo nuestro reconocimiento y respeto. Así sea, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos, distinguido presidium. Antes de hacer mi comentario, quiero darle una felicitación a don Salvador por esta aportación a la historia regional de esta histórica ciudad, en la cual creo que me deleité personalmente en leerla y
de esta lectura hago estos comentarios. En la última década del siglo XX y primeros años del siglo XXI, se presenta en Nayarit como nunca la tendencia a los estudios de la microhistoria, relacionados con la historia de los municipios, los pueblos y las regiones, los cuales destacan su papel en el devenir histórico del Estado y de la nación. En Nayarit y las demás entidades del país, las regiones y los municipios han sido decisivos en su proceso histórico y aún se ha llegado a la conclusión, después de numerosos estudios, que la tendencia geohistórica de estos pueblos busca la proyección de la periferia al centro, de la región y sus municipios a la capital del estado. Salvador Gutiérrez Contreras es uno de los historiadores nayaritas que se ha dedicado en gran parte de su vida a la historiografía regional, con especial interés por el estado de Nayarit, y quienes admiramos su fecunda labor de investigación y que también además somos sus amigos, pues nos sentimos realmente orgullosos. El libro Historia de Compostela Nayarit viene a enriquecer la biblioteca nayarita y se suma a los ya publicados y difundidos como Asamblea de Nayarit de Enrique Cárdenas de la Peña, Acaponeta de Néstor Chávez, Aguacatlán, Tiempo y Espacio de Rubén Arroyo, Amatlán de Cañas de Heriberto Camacho, Jalisco el original de Pedro López González. Lo anterior por solo citar algunas obras dedicadas a difundir la historia de las cabeceras municipales y su región. También ha sido preocupación historiográfica de Gutiérrez Contreras lo relacionado con la huella que los prohombres nayaritas han dejado a su paso, y él ha difundido la vida y obra del insurgente José María Mercado y Juan Escutia. En la obra historiográfica de Gutiérrez Contreras se localiza la microhistoria entendida como el estudio integral de la vida de una comunidad local, provincial o regional, ya que en la microhistoria se estudia la vida cotidiana de los pueblos y provincias, la crónica social de comunidades pequeñas, una región, una ciudad, un estado, el quehacer diario de la colectividad, su vida material y espiritual, la economía local o regional, las formas de trabajo, la estructura agraria y las costumbres en general. Lo anterior está plasmado en 34 capítulos, los cuales están profusamente ilustrados con fotografías inéditas y cuyo patrocinio fue gracias al Ayuntamiento de Compostela, la Universidad Autónoma de Nayarit y particulares, y por supuesto no es descartado que el propio autor haya contribuido con sus ahorros para completar el monto de tal inversión. En escritura clara y amena nos narra en el primer capítulo la época prehispánica, sobresaliendo el señorío de Jalisco, Centispac y Azatlán, para luego narrar el atribulado tiempo de la conquista con la presencia primero del capitán Francisco Cortés de San Buenaventura, para pasar por el sangriento episodio de Nuño Beltrán de Guzmán, fundador de Santiago de Compostela, primero en Tepic y después trasladada al Valle de Coatlán en 1540 por decisión de Cristóbal de Oñate. Para luego citar con detalle el auge del desarrollo económico de esta ciudad con el descubrimiento en 1543 de la mina del Espíritu Santo, cuya propietaria Leonor Arias, quien amasó una fabulosa fortuna gracias a la bondad de un indígena en agradecimiento y reconocimiento a su calidad, según el decir del cronista Fray Antonio Tello. De este auge se establece la primera audiencia de Nueva Galicia en Compostela y se funda el efímero obispado compostelano en 1548, el cual trae como consecuencia el cambio de los poderes civiles y eclesiásticos a la ciudad de Guadalajara en 1560. También nos comenta
con minucias la disputa limítrofe entre el obispado de Michoacán y el neogallego, entre el cuasi enfrentamiento de los obispos Vasco de Quiroga y Pedro Gómez Baraver. Se incluye en la obra la presencia del poeta Bernardo de Balbuena, quien fue cura de San Pedro Lagunillas y Minas del Espíritu Santo, lugares que inspiraron la obra clásica del Bernardo Victoria de Roncesvalles, a la cual se le considera una obra biográfica del poeta. Asimismo, nos narra con detalle la transferencia de la propiedad dentro y fuera de la misma familia, permitiéndonos reconocer nombres y apellidos del conde de Viravalle, quienes pertenecieron a la oligarquía del occidente mexicano. Con pelos y señales, cita la incursión de los piratas por la costa neogallega, en los pueblos de Chacala y Matanchel, y sin dejar de mencionar la leyenda del santo varón llamado Matías o Mateo, quien se perdió en las aguas tranquilas de la bahía de Chacala. Además, incluye en la citada obra histórica las visitas de los obispos a la parroquia de Santiago Apóstol, dándonos a conocer cómo es su forma de narrar los pasajes históricos del desarrollo material de la parroquia, así como la fundación de obras piadosas, cofradías, como la fundada en honor del Santo Cristo de Compostela, el Señor de la Misericordia, el 24 de septiembre de 1708, en el cual se oyen mencionar los nombres de Rodrigo de Aro y Colio, Manuel Báez de Acevedo, Juan Pérez Cortázar y Arocha, Félix Vázquez de Puga, Juan Rubio de Monroy, Antonia Híjar y Maldonado, Micaela Liñán, etc. En este capítulo termina la etapa virreinal para luego narrarnos la guerra de independencia, aunque Compostela muy poco participó en este movimiento. Para entrar con pormenor de la vida del ilustre Prisciliano Sánchez, quien fue vecino de esta ciudad, en la cual contrajo matrimonio en 2 ocasiones. Don Chava, como le llamamos sus amigos y conocidos, incluye en su narración los atribulados tiempos del general Santana, como el plan de Ayutla, el movimiento de Tacubaya, en donde participan los habitantes compostelanos, así como también la participación en la guerrilla del célebre general Manuel Lozada, quien trotó por esta región propagando su movimiento agrario. El historiador Gutiérrez Contreras, en sus últimos capítulos, nos acerca a épocas más contemporáneas, que, como es característico su estilo literario de amena prosa, nos pone al día de lo sucedido, y por esta razón y demás cualidades que encuentro en este texto de Historia de Compostela Nayarit, recomiendo esta obra a todos los compostelanos o compostelenses, a los nayaritas, porque es un texto que nos nutre de identidad regional y además, como lo mencioné anteriormente, ameno, que nos conducirá a la reflexión. Creo sinceramente que demos una mirada de conjunto a sus 492 páginas, pues considero un estudio serio y ciertamente afortunado en cuanto a las inquietudes que se planteó su autor. Nuevamente, felicidades y muchas gracias. Mero y modestísimo aficionado a la historia y nada más. Pero bueno, don Salvador Gutiérrez Contreras, a quien saludamos aquí con aprecio, nos regala de nuevo otra más de sus obras escritas. Y digo de sus obras escritas porque ha sido prolija y abundante la información histórica, cultural y anecdótica que a lo largo de medio siglo y más nos ha obsequiado en forma de conferencias, de mesas redondas, de coloquios, etcétera, o simples conversaciones informales, siempre amenas e interesantes. Nadie que haya sido su amigo, su contertulio, alguna vez podría decir francamente que no ha gozado del arte generosísimo de su conversación. Y de ellas ni nosotros ni don Salvador llevamos cuenta. Y no por ello han sido menos educativas y formadoras para conocer de nuestra historia, es decir, para conocer de nosotros mismos. Medio siglo y más de investigaciones y de estudios
y todavía no deja de sorprendernos su fecundidad intelectual. Esta ocasión nos presenta, como ya se ha dicho aquí, con el patrocinio principalmente del Honorable Ayuntamiento de Compostela, que preside doña Alicia Monroy Lizola, su obra más reciente. Se trata de una investigación completísima en cuyas casi 500 páginas, ya se decía aquí, nos conduce desde la remotísima época en que esta noble y leal ciudad y con ella la región que denomina pertenecieron al reino de Jalisco hasta nuestros días, pasando naturalmente por la colonia en el tiempo que fue nombrada ciudad real y pontificia, doble mérito, nunca repetida por la corona española, y para seguir luego, como ya decía nuestro amigo Pedro López, por los movimientos independentistas, etcétera, hasta llegar a nuestros días. El archivo histórico fotográfico que contiene es también algo notable. Mucho de ese material no había sido publicado antes. Mirarlo implica el peligro insalvable de quedar atrapado largamente en su contemplación. Particularmente creo que no habrá ningún compostelense, viejo o joven, que al hojear el libro resista la tentación que producen esas fantásticas fotografías. Cada una de ellas tiene 1000 ángulos y lecturas a la mar de deleitosas, provocadoras de un montón de recuerdos y fantasías. Esta, como todas sus anteriores obras, tienen para las tareas de la investigación un mérito sobresaliente. Se trata de libros que sirven para escribir más libros. En efecto, es tan vasta la investigación que en él se contiene, son tan prolijas y variadas las fuentes de investigación directa que en él se consignan, que sus solas citas son caminos para emprender otros nuevos y laberínticos caminos. Esa es la principal virtud de la verdadera investigación histórica: servir de guía a nuevos exploradores, y la obra de don Salvador cumple con creces esta tarea. Hace unos días, por ejemplo, un joven abogado obtuvo su tesis profesional allá en Tepic, luego de haber presentado su tesis, que consistía en un estudio jurídico sobre las Islas Marías, en cuyas bases principales se encontró como sustento las investigaciones realizadas precisamente por don Salvador, y que se contienen en su libro, en un libro suyo publicado allá por 1996, bajo el título Los derechos de jurisdicción territorial del Estado de Nayarit sobre las Islas Marías. Pero esto es muy común, no solo entre los investigadores que comienzan, como fue el caso de mi joven alumno. También los famosos frecuentemente acuden a don Salvador en busca de nuevas rutas para sus investigaciones, cuando éstas versan sobre nuestra tierra. Gente ya célebre y de mucha nombradía, como don Miguel León Portilla, como Jan Meyer, como José María Muriá, o como nuestro muy directo amigo Pedro López González, aquí presente. Ellos han citado en varias ocasiones en sus obras el apoyo científico recibido por parte de don Salvador. Cicerón decía, ya se ha recordado aquí, don Chava lo escribe en las primeras páginas de su libro, escribía Cicerón que la historia es testigo de las edades, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y heraldo de la antigüedad. Es cierto, todo eso es la historia. Sin embargo, la historia no es solo esa que se escribe con mayúsculas compactas y que nos cuenta de las grandes epopeyas, los grandes acontecimientos, las grandes batallas, las grandes hazañas. La historia que nos habla de los césares, de los grandes emperadores, de los grandes navegantes, de los grandes descubridores. Claro que nos interesa saber
quién fue y qué hizo Marco Polo. Claro que nos interesa saber quién fue y cómo fueron las proezas bélicas de Napoleón y de qué tamaño fue en la amargura de sus derrotas. Claro que también nos interesa saber por qué es admirable Morelos e Hidalgo o el Indio Juárez, aunque hoy lo hayan arrojado de la pared de honor que ocupaba el palacio. Todas esas grandes cosas nos interesan, pero antes que todas ellas, nos interesa saber la historia de nosotros mismos, la historia cercana en tiempo y lugar a nosotros, porque solo a partir de saber de nosotros mismos podemos aspirar a saber y entender la historia de los demás, de lo nuestro a lo universal, como dice el lema universitario. Nos interesa comprobar que no somos bienes mostrencos o hijos de la nada. Nos interesa, para reforzar nuestro propio yo colectivo y nuestra identidad, saber, por ejemplo, que aquí, antes que en ninguna otra parte, estuvo la capital de la Nueva Galicia, que este era el centro, digamos, que terrenal y divino al mismo tiempo, de esta amplísima región del país, que así lo fue, efectivamente que así lo fue, como una vez me decía un compostelense cuando estudiábamos en México, que así lo fue por años, hasta que un 10 de mayo nos dieron en la mala noticia que la capital se la llevaban para Guadalajara, todo por culpa de un obispo que se la pasaba mejor y más regaladamente por aquellos rumbos. Ese es, a mi modo de ver, junto a todos los demás méritos de don Salvador, la principal de sus virtudes y enseñanzas. Habernos enseñado, fíjense bien jóvenes, a lo largo de todos estos años, la historia de nosotros mismos, la de nuestros pueblos y comarcas, la de nuestra entidad y de sus gentes. Eso es lo que más le agradecemos a don Salvador. En otras partes, a otras gentes poco parece importarles la historia, quizá porque ellos no tienen como nosotros a un Salvador, con la inteligencia para contarles sus propias historias y con ellas su historia colectiva, para de ahí interesarlos en la historia patria y en la historia universal. Me parece un acierto, digamos que de justicia, recoger, como lo hace don Salvador en este libro suyo, los nombres de muchísimos hombres y mujeres de carne y hueso que aquí nacieron y vivieron, y que aquí construyeron sus casas y formaron sus familias, muchas de ellas cuyos nombres y apellidos hoy no son tan entrañablemente familiares y queridos. Gentes que junto con los grandes hombres y mujeres cuyos nombres y famas recorrieron otras geografías. Gentes, por ejemplo, como don José Ignacio Reyes de Cañedo, por ejemplo, insisto, quien fuera el segundo gobernador de Jalisco, o como el luchador de la independencia Juan José Sea, o como don Fernando Montaño, o como las hermanas Paula y Rosa Navarro, como Ramón Cerratos Pérez Andy, músico extraordinario, nacido también aquí, y que fue director de la Escuela de Música de la UNAM y catedrático distinguidísimo del Conservatorio Nacional. Y ya en las épocas contemporáneas, como los hermanos Guillermo y Gilberto Flores Muñoz. A propósito de este último, recuerdo la vez aquella aquí mismo cerquita, en el Coatlán, cuando públicamente el entonces candidato, luego presidente Luis Echeverría, dijo de él:
Don Gilberto Flores Muñoz, político sin igual, nacido aquí como ustedes, estuvo a un paso de la presidencia de la República. Habría sido un gran presidente. Y ahora, un pequeño paréntesis porque vale la pena. A propósito de don Gilberto. Don Salvador, qué lealtad a la amistad la suya, a este gran personaje que fue don Gilberto. Lo revela a usted como hombre de una sola pieza, que no cambia de ideología, ni de credo, ni de lealtades, según esté la temperatura o según soplen los vientos y los intereses mundanos. Pero la historia de Compostela, vuelvo al punto, está hecha no solo de estos hombres y mujeres que a modo de ejemplo acabo de citar. También la historia la hacen los hombres y mujeres sencillos de todos los días y todas las horas y todos los oficios, de modo en que la hicieron antiguos agricultores y ganaderos como Victoriano y Librado Aguirre, o como hoy José Luis Sandoval Herrera o Pedro Gradilla de Haro, como los antiguos comerciantes como don Chuy Regalado o Venancio Borrallo, o como los de ahora, Aurelio Partida o los hermanos Flores, como muchos hombres y mujeres de todas las edades, de todos los oficios, comisariados ejidales, abogados, ingenieros, maestros, médicos, enfermeras, secretarias, estudiantes, como ustedes, en fin. Historia de todos los días, como la que hicieron los panaderos de ayer, Flavio Ibarría o Doroteo el Jícaro, o la que hacen nuestros panaderos de hoy, como Sergio Hernández o Ramón Cervantes Ortega, el de la panadería Los Tres Reyes, o la que hicieron los peluqueros antiguos, que también esos hacen historia a su modo, a su estilo y a su tamaño, como Alfonso Celis y Onofre Gaitán. Cito los nombres que recojo del libro del propio maestro Salvador, o como los de hoy, Alejandro Madrid y Miguel Espinosa, o como Juan y Marcelo Maravillas, en otro orden de actividades, que ayer fueron los encargados del Panteón, o como don Margarito Cordero, que lo es hoy en este tiempo. Todos ellos también hicieron y hacen historia en Compostela, la historia de todos los días, que a base de ella se hace la historia grande, la historia que se escribe con mayúsculas. Esta nueva obra de don Salvador, en fin, tiene el acierto de nombrarlos y renombrarlos a todos ellos. Que cada compostelense, fíjense bien los jóvenes sobre todo, que cada compostelense tenga este libro en su casa y lo lea y lo disfrute. La verdad que vale la pena. Muchas gracias. Del municipio, del estado, del país, acrecentando el conocimiento a todos los conocidos. Asimismo, vamos a pedir la presencia de la señora Beatriz Eugenia María Macías, secretaria de la Contraloría General, en representación del señor gobernador, para hacer
ayuntamiento. Y dice, por su brillante trayectoria en la investigación del Estado regional y su aportación a la Fundación Futura. Firma el señor gobernador, la maestra América. A don Chava, nuestro buen amigo, que les mande un mensaje a todos ustedes. La señora Beatriz Eugenia María Macías, digna representante del señor Antonio Echeverría Domínguez, gobernador constitucional del Estado. Señora Alicia Monroy Sola, presidenta municipal y regidores del 35 Honorable Ayuntamiento. Maestra América Hernández Rodríguez, directora general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. Antropólogo Raúl Méndez Lugo, director del Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Doctor Eduardo Martínez Delgado, representante del licenciado Francisco Javier Castellón Fonseca, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Licenciado Pedro López González, distinguido historiador. Licenciado Manuel Salinas Solís. Señoras y señores, jóvenes estudiantes, amigo Pedro, historiador Pedro Castillo. Agradezco al Gobierno del Estado, al Consejo para la Cultura y las Artes de Nayarit, al H Ayuntamiento de Compostela y a su presidente, señora Alicia Monroy Sola, el reconocimiento de mi labor de investigación histórica que hoy se me hace. Considero este reconocimiento como un estímulo al trabajo realizado y al mismo tiempo implica el compromiso de superarnos y trabajar con todo entusiasmo a favor de nuestra querida ciudad y nuestro estado de Nayarit. Desde hace más de 50 años que inicié mis investigaciones históricas en un medio difícil por falta de archivos y otros problemas. Mi objetivo principal fue rescatar hasta donde fuera posible la importante historia de esta ciudad que lleva un nombre glorioso e inmortal y con un pasado lleno de historia y de tradiciones, y además contribuir dentro de nuestras posibilidades al enriquecimiento de la historia de nuestro estado. A través de esos años, con el apoyo de diversas instituciones y personas generosas, hemos publicado más de 20 trabajos históricos sobre Compostela y nuestro estado de Nayarit. Por nuestras sesiones se localizó en la Biblioteca Nacional de Madrid en 1950 el escudo de armas de Compostela. Después de un esfuerzo de muchos años de investigación y tras de diversos contratiempos, problemas de salud personal y otros, con el favor de Dios, logramos ver realizado nuestro ideal, la publicación de la historia de Compostela, que coincide con la edición en España de la historia de la hermana ciudad de Santiago de Compostela. Con la publicación de la historia de Compostela, esta antigua ciudad cuenta ya con su memoria histórica para conocimiento de las generaciones presentes y futuras. En sus 34 capítulos comprende la información de la época prehispánica, las noticias de los acontecimientos registrados hasta la actual, breves biografías de los hijos ilustres de esta ciudad, ocupando un lugar distinguido, don Gilberto Flores Muñoz, benefactor de Compostela. Expreso mi agradecimiento a la señora Alicia Monroy Sola, presidente municipal,
y al H Ayuntamiento que preside por su apoyo para la publicación de esta obra. La señora Alicia Monroy Sola, respetable compostelense, supo valorar la importancia que tiene para Compostela la edición de esta obra, demostrando así su cariño a esta ciudad y a la cultura. Igualmente agradezco la generosa aportación de los distinguidos compostelenses, hermanos Miguel y Héctor Flores Ibarra, así como el apoyo del licenciado Francisco Javier Castellón Fonseca, rector de la Universidad Autónoma de Madrid, para la publicación de esta obra. Ruego a la señora Beatriz Eugenia Munguía Macías, decía el señor gobernador que estamos muy agradecidos por este reconocimiento que en unión del Ayuntamiento de Compostela y su presidente, la señora Alicia Monroy, nos ha hecho este día. A la maestra América Hernández Rodríguez, directora del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Madrid, le agradezco la reseña biográfica que hizo sobre mi persona. Al historiador Pedro López González y al licenciado Manuel Salinas Solís, les expreso mi agradecimiento por sus comentarios sobre la obra Historia de Compostela en Madrid. Igualmente agradezco al señor Jorge Ochoa Romero, director de la Casa de la Cultura, y demás personas su participación para organizar este evento. Los compostelenses de ayer cumplieron con sus deberes, poniendo en alto el nombre de nuestra ciudad. A los de hoy nos corresponde participar por el progreso y el engrandecimiento de Compostela. Compostela ha dejado de ser una ciudad olvidada. Actualmente sigue su ritmo de progreso. Ocupa un lugar distinguido en el Estado por el ejemplo de sus hijos ilustres, por la laboriosidad de sus hombres y mujeres, por su progreso material, por sus bellezas naturales y su adelanto cultural. Con entusiasmo y con fe en el porvenir, sigamos todos los compostelenses engrandeciendo nuestra ciudad y nuestro Estado, sumando esfuerzos y voluntades, solidarizándonos con nuestras instituciones de gobierno para hacer de Nayarit un Estado más fuerte, cooperando así para que México cumpla con el destino histórico de ser la patria grande que soñaron nuestros héroes. Al agradecer nuevamente el reconocimiento y honor de que he sido jefe, reitero mi propósito de seguir dedicando con el más profundo cariño a Compostela y a Nayarit mis esfuerzos en favor de su historia. A todos nuestros amigos y personas aquí presentes y que nos acompañen en este acto, les expreso igualmente mi agradecimiento. Muchas gracias.